Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es 30 de marzo, hoy es día jueves, 30 de marzo del año 2023. Muchas cosas están pasando y no debemos de desprendernos en ningún momento de todas las cosas que vemos están aconteciendo. Una de las últimas noticias que se ha escuchado aquí en Estados Unidos es que la Corte de Nueva York, el jurado decidió culpar a Trump por un supuesto fraude que hizo anteriormente, lo cual, según todo lo que se ha visto, no fue cierto, pero recordemos que el sistema del anticristo va a quitar de en medio a todos aquellos que se oponen. Y si el sistema es capaz de hacerlo con un presidente, ¿cuánto más nosotros? Pero debemos de entender que todo esto es profecía y que aunque nosotros como Iglesia de Cristo dependemos del reino de los cielos y es Dios nuestro Dios y el que nos guía y nos enseña por medio de su Santo Espíritu, nosotros hoy más que nunca tenemos en medio de todo lo que está aconteciendo, porque estamos enfrentando un sistema que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estamos enfrentando un sistema donde el inocente es culpable y el culpable es inocente. Así se están manejando las leyes aquí en Estados Unidos. Y yo por mi parte quiero en esta noche dejarle una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Entendiendo lo delicado, lo fuerte, lo crucial de este tiempo, en donde tenemos nosotros que inquirir en Dios, depender directamente de nuestro buen Dios, sabiendo que tomados de su mano al final la victoria es nuestra. Pero victoria no implica no pasar por situaciones difíciles o incluso la muerte. Victoria es guardar la fe. Esa es la victoria, porque para muchos victoria es salir de un problema. Para muchos victoria es recibir una bendición. Para muchos victoria es tener una respuesta. Para muchos victoria es haber sido libre de los enemigos. Pero recordemos que la victoria del Señor Jesús fue muerte, padecimientos y muerte. Entonces victoria desde la perspectiva bíblica, no estoy anulando lo que dije anteriormente. Victoria puede ser una sanidad, una respuesta, el cumplimiento de una promesa. Victoria puede ser la derrota de nuestros enemigos, pero no siempre la victoria es así. Algunas veces la victoria es morir, y eso es una victoria a los ojos de Dios. Lo que yo quiero decirle en esta noche es, de pronto salta a mi corazón la historia de Ana. Estaba yo escuchando, ahora está la comodidad de escuchar mientras manejaba, escuchando el libro primero de Samuel, y comienza con la historia de Ana prácticamente. Y saltó una partecita ahí en esta historia que de pronto me hizo ver de la importancia de oír la voz de Dios. Para nosotros es sumamente esencial oír la voz de Dios. Claro, para oírla primero hay que conocerla, porque si no se conoce la voz de Dios, Dios puede estar hable y hable y hable, y si nosotros no conocemos la voz del Espíritu Santo al cual bendecimos, es imposible que nosotros vayamos a accionar en base
a lo que Dios nos está hablando. La historia le puse un título provisional, lo que importa es oír la voz del Espíritu. Primera de Samuel nos relata la historia de Ana, dice el verso 10, que ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Fíjese que amargamente implica que Ana ya su alma se estaba amargando porque no recibía una respuesta de Dios. Y la historia, recuérdese que Penina tenía hijo tras hijo porque aún Elcana le dijo, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Quiere decir que mientras Penina producía hijos al por montón, Ana no podía tener hijos, era estéril. Grandes conflictos en el hogar, grandes conflictos en su alma, grandes conflictos en su mente. Y ella pedía un hijo, ella quería un hijo. Y hasta que al final, usted conoce la historia, le dice, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva y le concedes un hijo, yo lo ofreceré todos los días de su vida. Lo cual lo cumplió. Dios le dio un hijo profeta. Pero en medio de esa historia, vemos que Ana subía constantemente a Jerusalén, subía constantemente a suplicarle a Dios al templo, en donde Elí era uno de los sacerdotes. Y fíjese que esto es tan interesante porque mientras dice que ella oraba, Elí le observaba la boca, dice el verso 12. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían. Su voz no se oía, pues pensó que cuando Elí la vio, pensó que estaba ebria. Y entonces Elí le dice, ¿hasta cuándo estarás embriagada, hecha de ti tu vino? Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas, dice, a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Y mire, es tan asombroso este sacerdote, no podía discernir que en realidad Ana no estaba ebria. No podía discernir que Ana estaba quebrantada, con una necesidad profunda, con el deseo de que Dios le respondiera a su petición. Elí no podía discernir eso porque Elí era un sacerdote carnal totalmente. Aparte de carnal, convenenciero, no había celo porque no corregía a sus hijos de todas las barbaridades que hacían ahí con el pueblo. Al final, usted conoce la historia, se cayó de la hamaca donde estaba, de tan gordo que estaba, pesaba mucho. Eso representa que estaba carnal totalmente. Pero en medio de esa experiencia y esa plática que tuvo con Ana, cuando le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Ya deja de tomar hecha de ti tu vino, le dice. Ana le dice, no, soy una mujer angustiada, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por indigna, sino que he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Y fíjese que de pronto Elí le responde y le dice, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Lo asombroso de eso es que ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Se paró, se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Elcana se llegó a ella, el Señor se acordó de ella y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor.
Pero lo que a mí me llamó la atención mientras escuchaba la Biblia hablada, mientras manejaba, es que Elí le dice, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Esa era la voz de Dios a través de un sacerdote carnal, a través de un sacerdote ciego espiritualmente, a través de un sacerdote sin celo de Dios, a través de un sacerdote perezoso. Pero Ana era todo lo contrario de Elí. Ana era una mujer que buscaba a Dios porque quería arrancarle un milagro, quería arrancarle una promesa, quería arrancarle una respuesta a su necesidad, a su petición. Y lo logró. Lo que a mí me asombró de esto es que Dios le habló a través de un hombre carnal totalmente. Pero lo que más me revolucionó es que Ana haya escuchado la voz de Dios. Se levanta, come, se le va la tristeza, se le va la angustia, se le va la aflicción, se le va la congoja, se le va la amargura y se le va la esterilidad. Regresan a su casa, adoran al Señor, regresan a su casa, concibe y da a luz un profeta. Mientras yo meditaba en esto, me puse a pensar la gran misericordia de Dios para con nosotros, su pueblo. Aquellos que nos acercamos a Dios con un corazón deseoso de recibir una palabra o una respuesta a alguna petición. En su amor por aquellos que le aman y aquellos a quienes Dios ama, es que Dios, fíjese que no le importa en realidad a quien tenga que usar para responderle a su pueblo, porque ve la necesidad intensa en sus corazones. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando hay una pregunta a algo que está en tu corazón, que te está inquietando, alguna necesidad, tienes que ir directamente al dador de la vida. El Espíritu Santo tiene ese cuidado de responderte en el momento que Él considera el correcto. Lo asombroso de esto, hermano, es que lo va a hacer, no importa en realidad a quién va a usar para responderte. Dios usa a muchos de su pueblo. Sabemos que Dios usa a muchos de su pueblo y no necesariamente porque estén consagrados, como en el caso de Eli. Lo que Dios quiere es responderle a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, responderle a su pueblo. Pero también Dios quiere que nosotros conozcamos su voz, escuchemos, oigamos su voz. Porque el caso de Elí, un sacerdote carnal, durmiendo espiritualmente, ciego espiritualmente, sin celo de Dios, perezoso en su búsqueda de Dios. Quizá Ana probablemente no pensó, ni siquiera le cruzó por la mente que Dios le iba a hablar por medio de Elí. Nosotros en veces cuando esperamos una respuesta de parte de Dios, en veces ni siquiera nos pasa por la mente de dónde o cómo o a quién va a usar Dios, y menos si pensamos que Dios vaya a usar a alguien que está carnal, ciego espiritualmente, perezoso en su búsqueda de Dios, dormido espiritualmente o carnal. Eso es lo que yo quiero tratar con usted. Que lo que importa es oír la voz de Dios. Porque
nosotros tenemos cantidad de necesidades y cantidad de preguntas delante de Dios. Y tenemos que entender que Dios es insondable. Es algo, es alguien, mejor dicho, tan maravilloso que nosotros como creyentes queremos siempre que Dios nos hable a través de una persona consagrada, fiel, que a nuestros ojos tiene altar con Dios, que está siempre ahí en las oraciones, en los cultos, en el servicio, etc. Y muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en esa clase de creyentes y esperamos siempre que Dios vaya a usar a alguien de ellos para hablarnos. Pero lo asombroso es que cuando Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarnos. Cuando Dios quiere respondernos, Dios quiere respondernos. Y Dios lo va a hacer de una manera, hermano, sobrenatural. Y va a usar a quien va a usar. Recuerdo, mire, y vale la pena mencionarle esto. Una vez íbamos a un retiro, mejor dicho, me recuerdo que un hermano de Honduras, uno de México, llevamos una carga de cosas a un retiro que iba a ser un retiro de niños, lo estaban organizando los maestros. Y pues yo me ofrecí, no tenía nada que hacer, me ofrecí para llevarlos en mi camioneta o troca, como le dicen aquí en Estados Unidos, un buen Spanglish. Pero era fuera de San Diego y eran entre las montañas. Y recuerdo que cuando veníamos de regreso, que era como pasada la medianoche, de pronto nos paró un auto particular, pero nos puso la sirena, la luz, y era un oficial de migración. Era un latino. Los latinos, los migrantes son los peores, ¿eh? Y entonces me dijo, ¿de dónde vienen? Ya le expliqué, me dijo, y ellos tienen papeles, le dijo, yo soy ciudadano americano. Y entonces empezó a preguntar a ellos. Uno tenía la forma TPS, el hondureño, y el mexicano no tenía. Entonces, se comunicó con radio y llegó un morenito, uno raza negra, y me dice, así que tú eres ciudadano, él tiene la TPS, un permiso temporal que le daban a los salvadoreños y hondureños, me parece, pero el otro no tenía papeles. Entonces me estaba diciendo, así que tú eres coyote, pues tú estás transportando gente ilegal. Entonces llamó a el mexicano, el latino, decía, no, hay que llevarlos, hay que quitarles el transporte, hay que meterlos presos, en fin. Pero llega el moreno y entonces me hace las mismas preguntas y entonces llama a su jefe, un americano blanco. Cuando llegó era un ancianito y se paró en la ventana ahí del pasajero, porque no nos habían bajado del auto. Y me dice, ¿quién de ustedes no tiene papeles? Como yo iba manejando, me volteo y señalo al hermano que no tenía papeles, mexicano. Le dije, él no tiene. Cuando él me dijo, ¿quién de ustedes no tiene papeles? Y dijo, dime la verdad. En ese momento yo sabía que era Dios hablándome y que tenía que hablar con la verdad. ¿Quién de ustedes no tiene papeles? Dijo. Me volteé y le dije él, porque él era el pasajero que venía conmigo. Él no tiene papeles. El hermano me volteó a ver como diciendo, ¿cómo es posible que usted esté diciendo que no tengo papeles? Usted es mi pastor. Bueno, yo me imaginé muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que volvió a preguntar, dime la verdad. Yo sabía que era Dios hablando a través de él. Él no sabía, claro. ¿Quién no tiene papeles? Yo soy ciudadano americano, el que viene atrás hondureño, tiene la TPS,
pero él no tiene papeles. Entonces le preguntó a él, ¿tienes papeles? Y como que no quería responderle, le dije, mira, Hugo, pues se llamaba Hugo, Hugo, dile que no tienes papeles. ¿Tienes papeles? Le decía, dile la verdad, dile que no, él no tiene papeles, señor, le dije. Lo siento mucho, oficial, él no tiene papeles. Y le digo, ¿tienes pasaporte? Bueno, lo tengo en la casa. No, pero tienes que traerlo. No, le dije, no lo trae porque él no tiene papeles. Él está ilegal aquí. Hermano, mire, para no hacerle larga la historia, aunque ya se la hice, me recuerdo que se me quedó viendo y se le quedó viendo a él y le dijo, prométeme que te vas a ir pronto para tu país. Y le dije, Hugo, prométeselo. Y le dije, bueno, le prometo. Nos fuimos, nos dejó ir, hermano. A los 3 meses recuerdo que mandamos de pastor a este hermano a Ecuador. Pero fue tan asombrosa la experiencia, Dios hablándome cuando me dijo, llegó el ancianito, el jefe de los 2 emigrantes, el latino y el moreno, y dice, ¿quién no tiene papeles? Dime la verdad. En ese momento yo sabía que era el Espíritu Santo hablándome, que al hablar la verdad nos iban a soltar. Eso me dio mi confianza a decirle, él no tiene papeles. Al final, yo le expliqué a los muchachos, a Hugo y al otro hermano que iba conmigo, que era lo que Dios me había dicho. No es que yo lo estaba acusando. Él lo entendió al final, pues. Le cuento esta historia entre las muchas, hermano, que he tenido. No quiero decirle que siempre estoy sensible a la voz del Espíritu, pero sí quiero decirle que en un 90% he estado sensible a la voz del Espíritu. Y que cuando no le echo caso a la voz del Espíritu, las cosas pasan, como mi hija tuvo un accidente cuando está en silla de ruedas, la más grande, a tal grado que a mí el Señor me dijo que no lo dejara salir ese domingo al cine. Y me insistieron tanto que cedí y fue el accidente. Nosotros, amados hermanos, nos metemos en muchos líos por no obedecer la voz del Espíritu. Esa es una de las formas en que nos metemos en líos. Pero otra de las formas en que nos metemos en líos, hermano, es cuando el Espíritu nos habla y no conocemos la voz del Espíritu. Y claro, es natural que para oírla hay que conocerla. Esa es una de las bendiciones que yo tuve con mi pastor, al cual yo bendigo. Que él nos enseñó que la única manera de conocer la voz del Espíritu era a través de la oración. Y siempre me jalaba a la oración, siempre a la oración, siempre a la oración. Amados hermanos, la historia de Ana es maravillosa. Porque ella quería que Dios le hablara directamente a ella, lo cual Dios lo hizo directamente a ella. Pero no fue de corazón a corazón, sino usó el elemento humano. Y lo más tremendo es que Dios usó a un sacerdote carnal, perezoso en su búsqueda de Dios, sin celo de Dios, ciego espiritualmente y dormido espiritualmente. Y es que es tan asombroso, hermano, que muchas veces el creyente se pierde tantas bendiciones de parte de Dios. Primero porque no ora. Segundo porque no conoce la voz de Dios. Y tercero porque Dios le habla. No conoce la voz de Dios. No oye la voz de Dios. Está sordo espiritualmente. Y lo único que le abre los oídos espirituales es la oración. Alguien va a decir la palabra también. Sí, pero ¿cuánto sordo hay que por no orar Dios les enseña la palabra y la rechazan?
porque no distinguen que es Dios hablándole. Muchas veces señalan al vaso y piensan que, oh, el pastor ahora estuvo carnal, predicó carnal porque nos tiró un montón de pedradas. Y hermano, cuando en realidad era Dios hablándoles. El problema está que muchas veces el creyente no distingue la voz de Dios. Y mire, yo creo que nosotros preferimos que Dios nos hable a través de un hermano, un siervo consagrado, que sabemos que Dios lo usa, que tiene oídos abiertos, ojos abiertos. Pero muchas veces Dios no lo va a hacer así. Dios muchas veces va a usar a alguien que Dios quiere usar para enseñarnos de la importancia de conocer la voz de Dios, de oír la voz de Dios. En el caso de Ana, al final de cuentas, lo que a Dios le importa y lo que a nosotros debe de importarnos también es que Dios nos hable. No importa quién vaya a usar, lo importante es que sea la voz de Dios. En el caso de Ana eran las dos cosas. Ella quería una respuesta y al mismo tiempo una promesa. Respóndeme, me vas a dar hijo, yo quiero un hijo. Y ella esperaba que Dios le dijera, sí te voy a dar, o sea, la respuesta y la promesa. Pero al final, amado pueblo, lo que importa para Dios, lo que a Él le importa, es que nosotros oigamos su voz. Y lo que a nosotros debe de importarnos es que oigamos su voz, que Él nos hable. Pero Dios está en la mejor disposición y Dios habla y habla, hermano, de mil maneras. Pero es nuestra responsabilidad estar sensibles a la voz del Espíritu y entender que Dios es multiforme en sus maneras de hablarnos. Multiforme quiere decir que Dios va a usar muchas formas de hablarnos, figuras, tipos, pactos, promesas, dispensaciones. Entender que es multifacético, para hablar, Él es diverso, múltiple, variado, distinto, usa distintas formas variadas, va a usar el elemento humano, va a usar elementos, hermano, que tienen que ver con la tierra, árboles, agua, nubes, etcétera. La palabra multiforme y multifacético son dos palabras que tienen una relación entre sí. Estaba viendo que la palabra multifacético ni siquiera está clasificada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es un compuesto de varias palabras latinas, de latín, perdón, no latina, sino latín, pero que al final de cuenta, hermano, sus sinónimos es diverso, múltiple, multiforme, variado, distinto. O sea, Dios, hermano, tiene maneras de hablarnos bien especiales. Dios Espíritu Santo nos habla por visiones, nos habla por sueños, nos habla por los dones, diferentes vasos, y no necesariamente implica que el vaso tiene que estar consagrado. Claro, repito, como dijo una vez mi pastor, Dios usa hasta las mulas, como la mula de Balaam. Mi pastor, recuerdo en esa predicación, dijo, pero yo prefiero que me hable por un consagrado. Sí, eso es lo que queremos. Pero Dios, hermano, para enseñarnos su voz, Dios va a usar multiformes maneras de hablarnos. Es multifacético para hablarnos. Él va a usar elementos, sea el elemento humano, va a usar elementos como le mencioné, árboles, tierra, agua, lluvia, nubes,
rayos, estrellas, etcétera. Va a usar diferentes vasos, no los que a ti te gustan. Por ejemplo, mire qué hubiera pasado si hubiera descendido un ángel a hablarle al rico y decirle: rico, las fiestas que estás haciendo son desenfrenos sexuales, son orgías, me imagino que hasta drogas alucinantes habían ahí, no las que hay ahora, pero sí habían definitivamente. Eh, y Dios le hablaba al rico a través de un llagado Lázaro. Pero pues claro, el rico en su ego, en su orgullo, pues cómo voy a escuchar a este mendigo que está a mi puerta, que come las migajas que caen de mi mesa. Y mire, Dios, teniendo promesas de prosperar al hombre, ¿por qué no le puso en el corazón a Lázaro que se levantara? ¿Y por qué no le puso visión y proyectos para que no fuera un mendigo? Porque Dios lo quería tener ahí en la puerta. Allí lo quería tener porque era el elemento, el vaso que Dios iba a usar, el canal para hablarle al rico. Pero claro, el rico estaba contento con sus fiestas espléndidas y ni siquiera se imaginaba que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Hermano, es tan asombroso porque Dios, para hablarnos, no siempre va a usar vasos consagrados. En veces van a ser vasos llagados. En veces va a ser gente que a ti te cae mal. En veces va a ser personas que te tratan mal. Y Dios no necesariamente te va a hablar con palabras siempre. Te va a hablar a través de una experiencia, a través de un problema, o te va a hablar a través de algún ministro, o te va a hablar a través de una oveja, o a través de un niño. Yo recuerdo hace, que será unos 2 años quizá, no pasa de 3 años. Me invitaron a una iglesia en México, en Naucalpan, México, y llegué y cuando entré, pues, lo primero, va a saludar al pastor, etcétera, ya estoy aquí. Bueno, levanté mis manos, que estaba bonita la adoración. Cuando levanté mis manos se me acercó un niñito, quizá de unos 8 añitos tal vez, 9, más o menos. Su trajecito azul, su corbatita roja, su camisa blanca. Y me tocó aquí por la costilla. Y me dijo: ¿usted es el pastor Juan Villatoro? Le dije: sí. Y me hizo con el dedito así, de abajo, así dice el Señor, hermano. Y me dijo: pide lo que quieras ahorita, que está hecho. Hermano, me dejó temblando. En el momentito que me dijo eso, se dio la vuelta y se fue. Yo sabía cuál era mi petición, que estaba al frente, la número 1, porque siempre hay una petición al frente de un montón que tengo, pero siempre hay alguna que está adelante. Y entonces le dije: Señor, mis 2 hijos mayores vivían en Tijuana. Y Tijuana era una ciudad, y hasta el día de hoy, una ciudad muy violenta. Y le dije: Señor, haz algo para que mis hijos vuelvan a Estados Unidos, a San Diego. Hermano, Dios me es testigo. Ni 2 semanas pasaron. Se les complicó tanto la vida allá que los querían hasta matar. Y pum, entran, hermano. Y entró mi hijo grande con su familia, que ni papeles tenía, hermano. Su esposa, uno de sus hijos, no tenían papeles. Y ahorita ya están hasta emigrados, imagínense. Pero yo escuché esa voz. Dije: este es Dios, claro que es Dios. Hermano, Dios va a usar al elemento humano que Él quiera usar. Un hombre, una mujer, un niño, una niña,
Así como te va a hablar también a través de sueños, visiones, diferentes vasos, algún ministro, acontecimientos. Mire cómo Dios nos está hablando ahora a través de todo lo que está pasando. Como Dios nos está hablando. Y hay gente que aún viendo todo lo que está viendo, ni siquiera tiene la iniciativa de consagrarse, apartarse para Dios, dejar su pecado, hermano, cambiar su forma de ser, entendiendo que lo que está pasando es prácticamente, hermano, ya esto es un secreto a voces, el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y Dios hablando y mucha gente no escucha. Dios habla a través de todo lo que está pasando, inundaciones, hermano, el cambio climático que está pasando, es asombroso, hermano, aunque muchas de esas cosas las están provocando los gobiernos, pero Dios nos está hablando. Mateo 24 es claro, dice: habrán hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Reino contra reino implica el pueblo contra el gobierno. Otra versión dice raza contra raza, las etnias. Ahorita hay una guerra, hermano, entre blancos y negros aquí en Estados Unidos, y la guerra que ya comenzó entre todos los homosexuales y lesbianas en contra del cristianismo, hermano. Una persecución. Transgénero matando cristianos ya. Y ellos lo cantan y el gobierno los apoya e incluso tienen una convención en donde se van a juntar todos y su lema es: hay que matar cristianos. Hermano, esto es serio lo que le estoy diciendo. Esto es lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Y que no ha llegado todavía a los países latinos, pero ya se empezó a meter, y esto, hermano, nadie lo para a menos que Dios le va poniendo freno, porque al final de cuentas el tiempo lo maneja Dios. Pero Dios hablando, muchas veces por el silbo apacible. Dios no estaba en el viento. No le habló a Elías en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Porque muchas veces eso es emoción, el viento, el fuego, el terremoto. Sino el silbo apacible de esa preciosa y dulce voz del Espíritu. Bendecimos su Santo Espíritu. ¿A quiénes, hermano, no? La emoción, y les gustan los vientos y muchas veces de doctrinas que Cristo viene. No, doble su rodilla. Claro que viene, pero van a acontecer un montón de cosas, y entre ellas una persecución para la iglesia. Y muchos dicen: en un abrir y cerrar de ojos nos vamos, que el mundo se arregle y que pongan su nuevo orden mundial. Sí, amado. Pero antes, muchos van a ser muertos, tanto hermanos como consiervos. Eso dice el quinto sello de Apocalipsis, que casi se abre paralelo con el de Israel, que es el cuarto sello. Y la gran tribulación comienza con el sexto, cuando Dios hace que tiemble la tierra como un ebrio, y los reyes y los líderes van a decirle a las montañas: caed sobre nosotros y escondernos de la ira de ellos, porque la ira de ellos se ha acercado. Hermano, Dios nos habla en veces a través de un problema, a través de alguna caída, un resbalón, un somatón, un error. Dios nos habla. Y cuando tú tienes sensibilidad en tu espíritu, tú dices: no, es Dios hablándome. Tengo que cambiar ciertas cosas, tengo que modificar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es Dios hablándote, hermano. Recordemos que Dios usa incluso animales, como en el caso de la burra de Balaam, el gusanito y el pez con
Jonás, el asno que lo transportó a él a Jerusalén, la serpiente en el huerto, la paloma que envió Noé. Usa elementos, piedras, plantas, árboles, nubes, agua, hermano, metales, oro, plata, usa tierra, usa pozos, usa pozos. ¿Por qué fue que le dijo a aquel, ve y lávate al estanque Siloé? ¿Por qué no le dijo lávate con agua o lávate con cualquier estanque o lávate en cualquier riachuelo? Dice, lávate en el estanque Siloé. Hermano, Siloé quiere decir enviado, como diciéndole el único lugar donde se te van a abrir los ojos es donde haya uno que sea enviado de mí. No porque diga pastor, sino uno que yo lo haya enviado. Nos habla a través de estrellas. Hermano, el lenguaje de Dios es innumerable. Innumerable. Su forma de hablarnos variada, hermano, distinta. El problema lo tenemos nosotros, porque a Dios hay que entenderlo con la mente de Dios, y la mente de Dios se llama Espíritu Santo. De lo contrario, jamás lo entenderemos con nuestra mente, porque la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Claro, porque cree que hay creyentes que en veces el predicador está predicando, valga la redundancia en palabra, y salen con que nos tiró pedradas, no, que lo dijo por esto, no, que lo dijo por aquello. ¿Por qué? Porque razonan la palabra, porque la reciben con la mente natural, no con la mente espiritual, porque la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Eso dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, dice Corintios, porque se disciernen espiritualmente. Entonces la única manera de entender a Dios es por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dieron la mente de Cristo? La mente de Cristo es el Espíritu Santo. Nadie entiende la mente de Dios más que el Espíritu de Dios. Entonces nadie entiende la mente del hombre más que el Espíritu del hombre. Entonces cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Y para poder entender, ¿por qué el mundo no entiende a Dios? Porque no tiene Espíritu Santo. Y para que le den Espíritu Santo, tienen que venir a Cristo. Dios, en su grande amor y su misericordia, ahí en la ley de la conciencia al hombre, le hace entender que muchas cosas de las que están pasando es lo que la Biblia dice. Y aunque desconocen la Biblia, pero como han escuchado aquí y allá un poquitito, hermano, pero no entienden la voz de Dios. Hermano, para nosotros en esta recta final, al menos para mí es un reto. Y un reto, más que reto, tiene que ser un deleite. La importancia de venir a Dios y decirle, Padre, yo en vez le digo, mira Señor, perdóneme lo que le voy a decir, pero yo sí hablo con Dios, Señor, mira, perdóname. En veces soy tan bruto, Señor, que no te entiendo. Pero háblame y háblame y háblame y háblame hasta que te entienda, Señor. Y Dios es maravilloso. Oh, Dios es lindo conmigo. Dios es precioso conmigo. Lo ha sido. Lo ha sido de una manera tan especial. He conocido su voz y en veces por bruto me desconecto y me pierdo. Lo bueno es que me vuelvo a meter. Pero Dios es maravilloso. En esta recta final, amado pueblo, en esta recta final necesitamos oír su voz. A Dios le importa que le oigamos. A nosotros nos importa que Él nos hable.
Y como a Él le importa que lo escuchemos, Él va a usar lo que tenga que usar y va a usar a quien tenga que usar. Y si para ello muchas veces va a permitir un problema o si es posible una caída, hermano, Dios lo que quiere es que lo escuchemos, que oigamos su voz. Dios no tiene un molde. Dios es multiforme, multifacético, usa varias formas, distintas formas, muchas formas. Dios, habiendo hablado a su pueblo de muchas maneras. Mire, este es tan asombroso esto. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, sí, pero igual que a ellos, de muchas formas, de muchas maneras, en mucho tiempo, usando problemas, situaciones, caídas, resbalones, conflictos, bendiciones, porque muchas veces nos bendice Dios hablándonos, mira, este soy yo, sacándonos de algún problema. Usa al pastor, usa al hermano, usa al que te cae mal, usa hasta al pecador, hermano. El problema lo tenemos nosotros. Muchas veces pensamos que Dios nos va a hablar solamente a través de aquellos hermanos que hablan lenguas y tiemblan, o a través del pastor solamente. No. Dios te va a hablar. Y si no le escuchas, como dice la Escritura, dice, la llevaré al desierto y le hablaré al oído. Déjeme ver si encuentro ese pasaje. Aquí está, mire. Oseas 2:14 dice, por tanto he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, le hablaré al oído, dicen otras versiones. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. ¿Sabe lo que es Acor? Dice, le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor significa aflicción en extremo. Aflicción en extremo. Porque en veces como que todo va bien, no, ya la gente ni ora, ni pregunta, ni busca. Llegan a la iglesia y, no, el pastor nos tiró pedradas, no, me tiró una indirecta, no, el pastor habló de diezmos, no, el pastor... Y claro, como están escuchándolo con la mente natural no entiende las cosas del Espíritu y no las acepta, porque tienen que entenderlas y recibirlas con la mente espiritual, la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Abrazotes para mi hermana Viole allá en Misco, Guatemala. Abrazotes, mi hermana. Cuídate mucho, Ella es mi hermana en la carne. Te quiero mucho, cuídate mucho, mi hermana, Amados, estamos en tiempos finales. A Dios, lo que a Dios le importa es que tú oigas su voz. Pero a nosotros debe de importarnos también oír su voz y estar sensibles, porque Dios va a usar a quien tenga que usar, lo que tenga que usar, en el momento que lo tenga que hacer. Considera lo que digo.
y que Dios te dé entendimiento. El día de mañana, si Dios nos lo permite, tendremos nuestro culto desde la iglesia. Estaremos saliendo al aire como las 8:30 aproximadamente. Si tú no conoces a Cristo, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Te vas a encontrar con el Dios que dio su vida por ti y que te ama con amor eterno y que no quiere que te pierdas, ni que te confundan, ni que te arrastren las corrientes del pecado. Y si te has alejado de Dios, vuélvete. Sus brazos están abiertos todavía por ti en esa cruz. Vuelve como el pródigo. Haz nuevos votos, reconoce que fallaste y levántate en el nombre del Señor. Y si estás enfermo, acuérdate que Él es el sanador. Él es tu sanador. Me despido con 3 cosas. Cuida tu salvación, cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. ¿Cómo la vas a cuidar? Lectura de la palabra, oración y obediencia. Y hazle un clic a tu teléfono. Quizá Dios le hable a alguien que necesita escuchar una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Estamos ubicados en el 418 Bagwell Road, en la ciudad de Piedmont, Carolina del Sur. Nuestro horario de servicio son viernes a las 7 de la noche, domingo 10 de la mañana. Si tú vives por las áreas circunvecinas y no tienes dónde congregarte, vente. Te aseguro que Dios va a hablar a nuestro corazón. Bendiciones, amado pueblo.